Oye, quiero preguntarte algo. He oído que el té verde es gratis después de comer en Japón. ¿Es cierto? Mi nombre es Rita Brataski. Estaré a tu lado hasta el momento de tu muerte. Mentaliza lo siguiente. Dentro de un mundo sumido en guerra, producto de una amenaza inminente que acecha a la especie humana, eres un peón más de las tropas del frente que sirven como carne de cañón para los sádicos contrincantes de naturaleza extraterrestre. Tu mente, en caída libre hacia el terror, elucubra por respuestas de lo que te motivó a estar en el lugar donde te encuentras ahora, frente al panorama de una muerte inminente. Los ataques llegan a raudales desde cada dirección posible, concretando finalmente el destino inevitable, o al menos, así debió haber sido. La zona urbana disfrutará de un cielo despejado. El área Bozo tendrá un día soleado. Esta tarde, los rayos ultravioletas serán... Habiendo despertado de lo que posiblemente se trataba de una pesadilla, el remanente del contacto físico de un pequeño libro regresaba un chico a la realidad. Aquel era Kiriya Keiji, un soldado novato de las unidades de defensa que experimentaría por primera vez el campo de batalla. Embebido en reflexiones de su travesía somnolienta, la mente de Keiji no hacía más que acelerar, pues el sentimiento de que le volaran un brazo y luego lo mataran resultaba ser demasiado vívido. Keiji, firma esto. Repentinamente, su atención es capturada por la intervención de un compañero. Aquel era Yonabaru Jin. Mientras observaba el documento, un cierto detalle toma por sorpresa al prota, pues aparentemente dicha hoja de papel alojaba palabras que le resultaban familiares, resultando ser algo que aparentemente él ya había firmado. Simplemente firma, yo robé el alcohol de la tienda. Y ve a robarlo para subir la moral de todos esta noche. Después del combate, presentamos las firmas de la gente que haya muerto y todos contentos, ¿ok? Aquella hoja aludía a una tradición de fiesta previa al despliegue de combate. No obstante, aquello solía hacerse justamente un día antes de salir al frente, por lo cual resultaba extraño para Keiji, quien asumía que la pelea tenía que comenzar durante la tarde. Sin embargo, contrario a lo que pensaría, dicha premisa es negada por completo por Jim, su superior, recibiendo la respuesta de que el despliegue, más bien, iba a realizarse el día siguiente. Palabras que toman por sorpresa al chico, quien aún dubitativo, opta por echarle la culpa a una lectura de ficción que muy seguramente le había condicionado la mente hacia ideas extrañas. Kiriya Keiji había sido un niño con el infortunio de haber nacido dentro de una época en guerra contra un creciente grupo de criaturas de dudosa procedencia que además exhibían una naturaleza aberrante. Dichos seres bautizados como Mimics habían llevado a la raza humana hacia una situación crítica, promoviendo así la creación de una fuerza de defensa que hiciera frente a la amenaza. Múltiples fueron las noticias que se difundieron de los enfrentamientos del frente humano contra las criaturas, siendo así que eran muchas más las derrotas contadas que las victorias logradas, convirtiéndose cada campo de batalla literalmente en un infierno. Actualmente, la amenaza de los Mimics avanzaba hacia Japón, que servía como uno de los últimos frentes de la raza humana, y en dicho país, la península de Bozo servía como la zona base más alejada del frente de batalla que se desataba. Las expectativas que el mundo tenía en Japón eran enormes, puesto que los nipones se habían destacado notablemente del resto por ser el único país industrial con la capacidad de crear armaduras de combate para las unidades de las fuerzas defensivas. Siendo así, que para poder proteger el territorio hasta el final, la unidad de defensa había movilizado un equipo especial de tropas hasta la base, la Fuerza de Defensa de los Estados Unidos liderada por un sabueso del campo de batalla, la soldado Rita Brataski. Dicha unidad precedía de una gran reputación, puesto que había conseguido salir invicta dentro de cada uno de los campos de batalla que enfrentaban, y sería nada más y nada menos junto a aquel equipo donde Kiriya Keiji experimentaría por primera vez el campo de batalla. De vuelta con el prota, Jin pretendía alivianar el aparente nerviosismo del chico enunciando palabras despectivas hacia su superior. Aunque en el campo de batalla aquellos que están tranquilos son los que de verdad están locos. Simplemente entrena como el sargento. Hazte un chico con mucho músculo y disminuye tu capacidad cerebral. Tú, ¿de verdad quieres hacer tanto ejercicio físico, Yonabaru? ¡Ay, sargento! Aquella montaña de músculos respondía al nombre de Bartolomé Ferrell, el sargento de la unidad 17 donde operaría Keiji. Optando por hacer a un lado las estupideces de su subordinado, el sargento procede a dictaminar la repentina orden de entrenamiento para la unidad. Después de todo, dada la llegada de la Fuerza Especial de los Estados Unidos, se habían hecho múltiples inspecciones en los equipos, llegando a encontrar desperfectos dentro de la unidad 17 que en definitiva tendría que trabajar mucho más duro.
Ante las dudas de sus compañeros que se preguntaban por la necesidad de dicho esfuerzo previo a la batalla, una cierta idea revoloteaba por la cabeza de Keiji. ¿Podría ser un entrenamiento básico? Aquellas palabras toman por sorpresa a Jin, quien en definitiva prefería asumir de aquello como una simple broma. Sin embargo, el chico anunciaba tener consigo una cierta premisa, producto de un sueño en el cual los ponían a hacer flexiones durante 3 horas seguidas. Sin dudas, aquello era algo aterrador, y en definitiva, ninguno de los presentes querría que el sueño de Keiji se cumpliera. ¡Una! ¡Se ha cumplido! No es mi culpa. Y como si de una burla del destino se tratase, todos sudaban ahora como unos cerdos en el matadero. ¿Los detalles de mi sueño se han cumplido? No es posible. La situación era cuanto menos curiosa, pero el simple hecho de coincidir con unos cuantos acontecimientos no dejaba de ser atribuido a mera casualidad dentro de la mente de Keiji. Mientras yacían sufriendo el entrenamiento como un espectáculo para el resto de soldados, un compañero cercano captura la atención del prota, señalando en cierta distancia la presencia de la susodicha Fuerza Especial de los Estados Unidos. Y de entre muchos soldados de apariencia imponente e intimidante, una silueta destacaba del resto, como si hiciera contraste completo con su presencia. Justo en el medio de montañas y robles, una pequeña y delgada chica de mirada firme observaba el entrenamiento. Aquella era la temida como carnicera, la sabuesa del campo de batalla y el soldado más fuerte, Rita Brataski. Naturalmente, tanto Keiji como Jin yacían estupefactos, pues la apariencia de la chica sería lo último en el mundo que podrían encontrarse como una carnicera del campo de batalla. El compañero de escuadrón añade más detalles, enunciando que recientemente había surgido el rumor de que la unidad especial no era nada más que una fachada que servía de espectáculo para exhibir nuevas armas y estrategias, por lo cual la apariencia dócil de Rita bien podría estar siendo utilizada para el mero propósito de un espectáculo. Sabuesa del campo de batalla. Lo mires como lo mires, tiene más pinta de cachorrita. Sin embargo, por alguna razón, aquello no terminaba de convencer a Keiji, quien aún observándola ciertamente podía sentir algo. Oye, Keiji, se te están saliendo los ojos de las órbitas. ¿Te has enamorado de ella? Siendo tomado por sorpresa por aquellos comentarios, la mirada del prota vuelve a dirigirse hacia la chica, encontrándose con la inesperada sorpresa de que ella también lo estaba viendo. Sin detenerse allí, Rita comenzaba a avanzar con paso tranquilo, disparando inmediatamente las alertas del chico, quien en definitiva ahora yacía aterrado. No obstante, estando a escasa distancia de Keiji, Rita daba de inmediato una vuelta hacia los superiores, adoptando un saludo y enunciando tener una petición para realizar. El silencio inundaba el ambiente, y cada par de ojos y oídos yacían expectantes de las siguientes palabras que en definitiva serían lo último que esperarían escuchar. Rita simplemente quería ser partícipe del entrenamiento. Ante la insistencia de la chica que no parecía querer ceder, los superiores optan por permitir el capricho, siendo así que de entre todos los lugares Rita opta por posicionarse al lado de Keiji, como si desde un principio aquello hubiese sido su verdadera intención. ¿Tengo algo en la cara? No. Estabas mirándome. No me gusta que me miren. Lo siento, no era por nada. ¿Qué? El ambiente definitivamente era tenso. Desde cerca, parece una chica común y corriente. El entrenamiento había concluido, y luego de haberse relajado junto a sus compañeros, el prota yacía reflexivo en su habitación. Aquella bien podría ser la última noche de tranquilidad, puesto que al día siguiente les deparaba un campo de batalla, su primera pelea, en donde además contaría con la presencia de la famosa sabuesa del campo de batalla. Aquello pareció un sueño, un emocionante y al mismo tiempo aterrador, pues desde la previa caída del alba, un cierto sentimiento de angustia y de horror le había estado retorciendo las entrañas. Los sueños no eran profecías. Eso quería creer Keiji. Apretando con fuerza el brazo que soñó haber perdido, el chico daba por terminado el día. Antes de continuar, quiero mencionar que si les gusta este tipo de formato, por favor, vayan a dar su apoyo a los actores de doblaje que prestaron su voz, destacando a mi buen amigo el patrón, quien además de ser la voz de Kirilla Keiji, estuvo a cargo de la dirección y el contacto de todos los dobladores, a Sim GRR, quien es la voz de Chester Riley, a Okami, quien hace la voz de Rita Brataski. Y en cuanto al resto de voces pertenecen a individuos anónimos. Las redes de los previamente mencionados estarán abajo en un comentario fijado, así que ya saben, suscríbanse a muerte al canal del patrón, denle un manito arriba al video, comenten y tendremos más de esto. Reanudemos. La alarma resonaba por todo el lugar. El escenario serían pequeñas islas de un archipiélago en Japón. Traje vestido, Keiji y compañía se preparaban para el despliegue hacia el lugar.
Según se desarrollara la batalla, si los Mimics conseguían avanzar, acabarían montando su base en el archipiélago, cosa que llevaría a la destrucción de Tokio y por consiguiente a la muerte de millones de personas. Así de grande era la carga que cada soldado estaba llevando. Fracasar definitivamente no era una opción. El ruido atronador de los helicópteros que vaticinaban la llegada de la guerra, cual marcha de valquirias cabalgantes de las nubes, daban inicio a la ópera de la muerte, cuyo escenario era tan amplio como abundante. La batalla había comenzado. Gritos y explosiones hacían eco por doquier, sumiendo en temor la mente del pobre chico que no hacía más que imaginarse lo peor. Keiji hiperventilaba, siendo inmediatamente tranquilizado por Jin, quien le recordaba la tarea que les había sido encomendada. Solamente tenían que permanecer en la retaguardia, eliminando a cada uno de los Mimics que consiguieran atravesar el frente dirigido por la vanguardia. Habiéndose calmado y contemplado el panorama delantero, el chico repiqueteaba en su mente la idea de que justo ahora no estaba soñando ni tampoco entrenando, por lo cual la realidad bien podría cobrarle caro un simple descuido. De inmediato, como si de las campanadas evocadas del fondo de un abismo se tratase, el enemigo se hace presente. Sin tiempo para vacilar, el equipo procede a propinarle una lluvia de plomo sin cuartel. Sin embargo, más pronto que tarde, el abismo les devuelve la mirada. La vanguardia había fallado. Decenas de Mimics avanzaban, por lo cual seguir siendo perros guardianes no era nada más que una completa estupidez. ¡Diablos! ¿Qué está haciendo la fuerza principal de ataque? ¡Hay demasiados! Ordenando la retirada inmediata, Jin se preparaba para dirigir el camino. Sin embargo, el hombre había muerto, muy posiblemente sin la más remota idea de que lo había matado, dejando atrás al pobre diablo que cumpliría el rol de aperitivo para la masacre que se serviría. Dolor y miedo eran ahora los sentimientos que hervían dentro del chico, que veía su destino sellado en piedra, concretando finalmente la paz que lo liberaría de su sufrimiento. Aquel día, la vida de otro soldado en el campo de batalla encontró su final. La zona urbana disfrutará de un cielo despejado. El área Bozo tendrá un día soleado. Esta tarde, los rayos ultravioleta serán... Habiendo despertado de lo que posiblemente se trataba de una pesadilla, el remanente del contacto físico de un pequeño libro regresaba a un chico a la realidad. Aquel era Kiriya Keiji, un soldado novato de las unidades de defensa que experimentaría por segunda vez el campo de batalla. Keiji, firma esto. Mientras observaba el documento, un cierto detalle toma por sorpresa al chico, pues aparentemente dicha hoja de papel alojaba palabras que le resultaban familiares, resultando ser algo que definitivamente él ya había firmado. Después de todo, un día había pasado y él definitivamente se había muerto. La sensación todavía era vívida, tan vívida que inevitablemente aquello termina induciéndolo a vomitar. Naturalmente, notando su extraño comportamiento, Jin cuestionaba por su bienestar, enunciando palabras que inundan en caos la mente de aquel que había soñado con su final. El despliegue de batalla resultaría ser, una vez más, al día siguiente. Estupefacto, el prota procede a hojear la página del pequeño libro en su cama, revelándose frente a él que conocía perfectamente cada palabra escrita, sumando además un hecho escalofriante, y aquello era que había comenzado a manifestarse el repentino recuerdo de palabras que ni siquiera había alcanzado a leer durante la noche previa, convergiendo sus premisas y sospechas en una única conclusión. Ya había muerto no solamente una, sino 2 veces dentro del mismo campo de batalla. Terror, incertidumbre y angustia eran ahora la tríada gobernante del raciocinio de Keiji, para quien su supervivencia era lo más importante. Optando por salir disparado de la habitación, el chico avanzaba con paso precipitado, pretendiendo abandonar la base. Sin embargo, su carrera es detenida por un ligero despiste que lo hace estrellarse con una chica. Duele. Habiéndose disculpado y recibido otra disculpa en respuesta, la atención de la chica es capturada por una herida en la cabeza del prota. Estás herido. No, no pasa nada. ¿Eh? Tengo prisa, lo siento. Pero estás sangrando. Aquella mujer respondía al nombre de Rachel Kisaragi. Mientras pretendía rechazar la oferta para curarse la herida, la repentina presencia del sargento Ferrell toma por sorpresa a Keiji. Estando naturalmente sorprendido del desastre en el pasillo, el hombre opta por enviar al prota hacia la enfermería para curarse la herida, dictaminando como si de un déjà vu se tratase la orden de entrenamiento físico para la unidad 17. Aquella era una oportunidad de oro, ni corto ni perezoso, que ella aprovecha para reanudar la huida. Habiendo conseguido burlar la salida sin dificultad, debido a la negligencia de un guardia americano al que poco o nada le importaba un nuevo cadete,
El prota reflexionaba por las consecuencias de su accionar. Los desertores eran cazados a disparos, pero incluso aquello era mucho mejor ante la inminente muerte que le deparaba si se quedaba en la base. Alejarse de la base. Esa era la máxima prioridad. Avanzando rápidamente por una carretera, Keiji no hacía nada más que visualizar su salvación. Tenía que llegar a la ciudad más cercana, tan pronto como le fuera posible, tener una nueva vida en donde pudiera hacer lo que quisiera. Durante el recorrido, la atención del chico es capturada por la presencia de un anciano y una pequeña niña, quienes cuestionaban con casualidad por su asociación con la milicia, ante lo cual Keiji opta por silencio. El hombre procede a mencionar que había salido de caminata con la niña, producto de su curiosidad por el océano. La conversación era tan casual que las preocupaciones y miedos del chico poco a poco se diluían dentro de un solvente de cotidianidad. Ya no estaba próximo a la base y adicional a ello, había conseguido salir del área de intervención de las fuerzas de autodefensa, por lo que de ahí en más, su vida podría tomar un nuevo y mejor rumbo. O al menos, eso era lo que él creía. Aquello resultaba irónico, casi risible, como si el destino se burlara en su cara. Aquello de lo que estaba huyendo lo había perseguido una vez más. Un Mimic lo observaba expectante, cortando inmediatamente las alas de la ingenua y tonta ave que se había osado intentar volar. La zona urbana disfrutará de un cielo despejado. El área Bozo tendrá un día soleado. Esta tarde, los rayos ultravioletas serán... Habiendo despertado de lo que posiblemente se trataba de una pesadilla, el remanente del contacto físico de un pequeño libro regresaba un chico a la realidad. Aquel era Kiriya Keiji, un soldado novato de las unidades de defensa que experimentaría por tercera vez el campo de batalla. Keiji, firma esto. Optando por solicitar a su compañero el préstamo de una pistola, Keiji se preparaba para realizar un experimento que en caso de fallar iba a pagar muy caro. La zona urbana disfrutará de un cielo despejado. El área Bozo tendrá un día soleado. Esta tarde, los rayos ultravioletas serán... Muerte y reseteo con recuerdos intactos. El chico desconocía por completo la razón, pero una cosa era segura. No importaba dónde muriera, tampoco el cómo muriera. Definitivamente lo repetiría todo una y otra vez. Keiji, firma esto. Aquellas eran ahora las reglas de aquel maldito mundo en el cual ahora estaba encerrado como única existencia de un interminable ciclo. Él ya estaba harto, definitivamente ya estaba harto. Y por lo tanto, optando por obedecer dichas reglas, mantenerse vivo dentro del campo de batalla, era la única forma de ganar, abriéndose paso por cuenta propia. Ya había muerto 2 veces, una vez en la playa y otra más en su habitación. Tomando en sus manos un bolígrafo, el prota procede a plasmar cual señal de recordatorio, o bien como un símbolo de su lucha, el número de intentos que le tomaría ganar. Aquel pequeño número 5 rotulado en su mano declaraba el inicio de una batalla, el inicio de su batalla, la cual él libraría sin rendirse, incluso si tuviera que vivir todos los días al filo del mañana. Aquello no era un juego. Keiji ya había experimentado la muerte 4 veces y en definitiva, el sentimiento era ajeno a lo que se podría pensar dentro de un videojuego, en donde simplemente se reiniciaría todo. Él sufría, agonizaba y le dolía. Eso era todo lo que realmente deparaba un game over. Aún sabiendo que podría comenzar de nuevo, morir no era un sentimiento agradable. El prota tenía un objetivo claro: sobrevivir de alguna manera al infierno del campo de batalla, convergiendo su meta el interrogante principal, y aquello era el cómo. ¿Cómo podría arreglárselas para sobrevivir? O incluso más importante, ¿cómo podría derrotar a esas malditas criaturas llamadas Mimics? El tren de pensamientos del prota es interrumpido por un compañero cercano, quien nuevamente le señalaba la presencia de Rita, la aclamada como el soldado más fuerte. Esto él lo sabía perfectamente, pues desde el fondo de su mente comenzaban a emerger recuerdos de lo que había sido, muy posiblemente, su primera muerte. Avanzando moribundo, casi fallecido, el prota recorría el campo de batalla como un muerto viviente, siendo acechado repentinamente por un Mimic que le daría final a su miseria. Sin embargo, en medio del ataque, la aparición de una reluciente e inmensa hacha de combate partía en medio del atacante sin dificultad. Su salvadora era una mujer que vestía una particular armadura reluciente en carmesí y una imponente arma cual diosa de la guerra. Oye, quiero preguntarte algo. He oído que el té verde es gratis después de comer en Japón. ¿Es cierto? Aquella pregunta definitivamente resultaba absurda y completamente fuera de lugar. Voy a morir. Sí, vas a morir. Maldita sea. Mi nombre es Rita Brataski. Keiji. Me quedaré a tu lado hasta que mueras.
sabueso y carnicera del campo de batalla. Aquellos habían sido los adjetivos que el prota escuchaba que definían a Rita, quien justo ahora, en el momento de su inevitable muerte, parecía más un ángel que otra cosa. Siendo así, que aún bajo el miedo y la angustia, una cosa era segura: él no moriría solo. Rompiendo inmediatamente por completo la buena imagen que había creado, Rita procede a anunciar que haría uso de la batería de su traje una vez que se muriera, por lo cual podía despedirse del mundo y sentirse libre de abandonar. Y quizás para bien o para mal, la chica simplemente era directa. Repentinamente, la tormenta se reanuda, pues desde los helicópteros se bombardeaba la marea de enemigos que se aproximaban. Los Mimics, una vez más, se preparaban para el acecho. Notando esto, Rita adoptaba inmediatamente una posición de batalla, enunciando por la quietud de Keiji, quien no tenía que moverse hacia ningún lugar, abriéndose hacia el telón para un espectáculo de fantasía. Una velocidad anormal, contigua a una fuerza abrumadora, justo frente a él, y hacía la exhibición de primera mano de las habilidades del soldado más fuerte de todo el campo de batalla. Y como si de una chispa se tratase, la motivación de Keiji retornaba, fortaleciendo así su determinación para levantarse. La muerte ya le soplaba el cuello, por lo que perecer en el campo de batalla no le dejaba nada que perder. Aquel había sido el susodicho primer sueño, la primera premisa, y ahora más que nunca quedaba claro que también se trataba de la primera muerte. Keiji lo sabía. Rita era una mujer fuerte, de ello no cabía la menor duda, puesto que albergaba la fuerza propia de una sobreviviente de innumerables campos de batalla. Siendo así, que para lamento y decepción de sí mismo, sus propias capacidades apenas si le bastaban para un ataque de sacrificio que únicamente se llevaría consigo a un solo Mimic. El tren de pensamientos del prota es interrumpido por un comentario de Jim, quien hacía mención del retiro del equipo de Rita, palabras que inmediatamente disparan las alarmas del prota. Después de todo, la escena de la chica acercándose y siendo parte del entrenamiento físico acababa de ser omitida. ¿Tengo algo en la cara? Estabas mirándome. La respuesta al hecho era simple, dado que no habían hecho contacto visual alguno, el acontecimiento simplemente no se había manifestado. Premisa que orquestaba el panorama hacia una verdad aparentemente incondicional. Kiriya Keiji tenía en sus manos la potestad de cambiar las cosas que ocurrieran en su entorno. Sobrevivir era posible. Mientras avanzaba por los pasillos de la instalación, la mente del prota no hacía más que acelerar. Ciertamente contaba con la facultad de conservar los recuerdos de todos y cada uno de sus bucles. No obstante, aquello no cambiaba el hecho de que seguía siendo simplemente un soldado novato, por lo que encontrar una forma de volverse más fuerte era una prioridad. Mientras meditaba en sus objetivos, un grupo cercano en donde se incluía Jin participaban de un juego de mesa. En dicho lugar, el adversario principal anunciaba la estupidez que albergaba la estrategia de hacer lo mismo una y otra vez buscando obtener resultados distintos. La clave era la estrategia, cómo debía moverse en cada ronda, cómo debía prever las acciones del enemigo y principalmente qué podía aprender de sus movimientos. Todos y cada uno de estos detalles resultaban elementales para jugar, por lo que si se repetían de manera constante y consciente, naturalmente se obtendría la maestría en el escenario. Aquello explicado a partir de un simple juego de mesa aludía al mismísimo arte de la guerra. La respuesta parecía volverse clara para el chico, quien ahora entendía mucho mejor cómo tenía que moverse por el tablero de la batalla de los bucles. Pasado un rato, Keiji se encontraba ahora frente al sargento Ferrell, un soldado que había experimentado muchas veces el campo de batalla, por lo que albergaba todo un historial de sustanciales experiencias que en definitiva él quería aprender. Habiendo solicitado la asistencia del hombre para el entrenamiento, la negación del sargento no se hacía esperar, aludiendo que un entrenamiento previo al combate no le resultaría útil en lo absoluto. Sin embargo, notando el claro interés del chico, el hombre procede a arrojar una pregunta, cuestionando por el conocimiento de una cierta frase. Bueno, quizá esto sea ir un poco lejos. ¿Has escuchado la frase corta para aprender? Corta a tu enemigo en dos y la espada aprende de la experiencia. Es un dicho samurái. En otras palabras, solo a partir de las incontables batallas puedes convertirte en alguien verdaderamente fuerte. Aquello había sido un credo, vivido y experimentado en carne propia por múltiples figuras de la historia japonesa que habían dominado el arte cortando una y otra vez. En resumen, solamente aquellos que sobrevivían aprendían más y más. Kiriya, ¿tú por qué pones esa cara? Las palabras del sargento habían sido fructíferas, puesto que ahora le había sido revelada la anhelada respuesta que podía solucionar el agobiante problema. Si la clave de la fuerza era atravesar innumerables batallas, él más que nadie en el mundo
había sido bendecido. Rita y los maestros espadachines, llegaré hasta el nivel sin problemas. El primer despliegue hacia el campo de batalla había desencadenado un inexplicable bucle. Bucle que obedecía a un total de 5 reglas que Keiji ya había identificado. Luego de morir, se regresaba inmediatamente a la mañana previa al despliegue que desataba la muerte. Para cualquier situación, para cualquier tipo de muerte, era inevitable el cumplimiento de la regla número 1. No había forma aparente de escaparse del bucle. Cada recuerdo y experiencia sería conservado. Los eventos que acontecieran no tenían que ser estrictamente únicos, por lo que siempre podían ser modificados. Kriya Keiji tenía un solo objetivo en mente: tenía que volverse más fuerte, sin importar el costo. Tenía que perfeccionar tanto el componente físico como el táctico, hasta el punto en el cual le fuese imposible morir. Si alcanzaba la maestría, tal vez, y solo tal vez, alcanzaría también un nuevo amanecer. Dentro de un campo de batalla, inundado en muerte y desesperación, los soldados de las fuerzas especiales observaban extrañados al loco que corría aparentemente sin cuartel ni cuidado. Aquella era la 12ª regresión. Keiji avanzaba a paso precipitado en el medio de la contienda, optando por la prioridad de adaptarse al traje de combate, exigiéndose la máxima velocidad de la cual pudiera disponer. Dicho curso de acción era producto de prácticas realizadas en regresiones previas, en donde le había sido dicho por parte del sargento Ferrell que el uso de un sistema automático de equilibrio equipado en los trajes no era nada más que un contratiempo a la hora de combatir. Por lo tanto, el adaptarse a su propio movimiento sin depender de un sistema del traje era definitivamente una prioridad. Muchos habían sido ya los intentos en el dominio del traje sin el uso de los sistemas automáticos, cobrándose así muertes inmediatas en respuesta a su inexperiencia. Sin embargo, en el 12º bucle se exhibían finalmente los resultados, pues ahora le era mucho más fácil desplazarse rápidamente por el área. Repentinamente, y sin hacerse esperar, la presencia de un enjambre de Mimics anunciaba el final y a su vez el principio de otra contienda. La velocidad finalmente había sido dominada, por lo que ahora lo que hacía falta era el ataque. Habían varios tipos de equipamientos para el traje. El primero de ellos era una ametralladora de 20 milímetros, un arma mortal para un cuerpo humano, pero inefectiva y completamente obsoleta contra la forma de un Mimic. El segundo equipamiento eran un par de cohetes soviéticos y un manojo de granadas, concluyendo finalmente con el arma principal, un martinete construido con la hoja de un metal fuerte que servía de manera efectiva en contra de los Mimics. Aquello también era llamado cañón de pinchos. Dicha arma era mortal contra los monstruos, pero exhibía una clara desventaja, y aquello era su intrínseca necesidad de ser utilizada dentro de un rango corto, puesto que era una herramienta de destrucción para el combate cuerpo a cuerpo. En otras palabras, portar un martinete era el equivalente a encarar al diablo. La batalla de la 13ª regresión había comenzado. Ante la presencia de un Mimic aparentemente despistado, Keiji optaba por acercarse de manera sigilosa a su enemigo, haciendo uso de su mejor arma, el martinete, pretendiendo ejecutar un golpe mortal. Sin embargo, contrario a lo que pensaría, habían bastado solamente cortos segundos para ser empalado en la cara sin espacio alguno de contrarrestar. Aquella conclusión había sido horrenda, pero incluso así, la muerte, desde hacía ya mucho tiempo, había dejado de causarle terror, volviéndose para él nada más que la única aliada con la cual contaba para poder mejorar y salir de aquel maldito lugar. 15, 17, 21. Esa era ahora la cantidad de regresiones cobradas para finalmente vislumbrar un resultado satisfactorio. El primer Mimic había sido sometido, sin necesidad alguna de un autosacrificio. Pero aquello aún no era suficiente, y sabría Dios cuántos intentos más le tomaría alcanzar la maestría. Pero una cosa ya era segura, él se estaba haciendo más fuerte. La mirada de aquel que alguna vez había sido un inocente e ignorante chico, era ahora la de una decaída, solitaria y hambrienta hiena, ansiosa de sangre y destrucción. Habían pasado ya 47 regresiones. Keiji se encontraba una vez más frente a una pequeña área restringida perteneciente al escuadrón de los Estados Unidos, albergando consigo la fuerte determinación de cumplir con su cometido de una vez por todas. Luego de experimentar muchas batallas con el uso constante del martinete, se había vuelto evidente otra debilidad, y aquello era que dicha arma disponía de la capacidad de 20 cargas totales, por lo cual, independientemente de la habilidad y la destreza que él pudiera exhibir, inevitablemente solo podría eliminar a 20 Mimics. Dicha debilidad ya le había cobrado varias muertes, puesto que siempre se quedaba sin munición en plena batalla.
Por lo tanto, el uso de un arma tanto poderosa como independiente de consumibles era otra prioridad. Habiendo conseguido infiltrarse dentro del área que luego de varios intentos ya conocía como la palma de su mano, Keiji finalmente se encontraba frente a la persona que tanto quería contactar. Sin el más mínimo tacto ni consideración, el prota arroja un repentino saludo a la somnolienta chica, quien envía volando sus gafas. ¡Ay! ¡Mis gafas! ¡Mis gafas! ¡Au! Gracias, aunque no sé quién eres. Gracias por tu cortesía. Mi nombre es Sashta Riley. Luego de presentarse y haberse disculpado por la repentina llegada, el prota procede a denunciar la necesidad de su encuentro, cosa que por poco y desata el malentendido de un admirador secreto. Siendo así, que Keiji opta por ir directamente al punto, comentando su petición. Esperaba que me pudieras ayudar a hacer una de esas. Un hacha de batalla similar a la de Rita. ¿El hacha de Rita? Naturalmente, Sashta estaba sorprendida, pues aquellas palabras eran lo último que hubiese imaginado escuchar, sumando el hecho de que aparentemente la intención del hombre sonaba completamente determinada. Haciendo a un lado la sugerencia, la chica rechaza la petición del prota, enunciando que no tenía tiempo alguno para aquello producto de trabajos con los cuales estaba ocupada. Dicha ocupación parecía más una excusa que otra cosa, que ella era perfectamente consciente de ello, por lo que de una forma u otra tendría que convencerla. Sashta Riley, la mecánica personal de Rita Brataski. Aquella chica era la única persona dentro de las instalaciones que podría ayudarlo con la fabricación de una poderosa arma. No solamente era una teniente dentro de las fuerzas de los Estados Unidos, sino que también una talentosa ingeniera graduada del MIT. Notando la resolución de la chica, quien en definitiva no iba a ayudarlo, Keiji procede a hacer uso de una carnada que ya había preparado, revelando frente a Sashta una valiosa pieza de armadura, siendo así que los ojos de la chica son capturados cual perro atraído por su comida. El prota ya hacía más que dispuesto a entregar la pieza, siempre y cuando su petición fuese atendida con seriedad. Mira, no es fácil para mí decir esto, pero si intentas imitar a Rita vas a acabar herido. Ella es la única persona capaz de usar una de esas. Esa hacha pesa 200 kilogramos. En palabras de Sashta, el hacha de guerra era un armamento de estricto dominio, puesto que el enorme peso que albergaba convertía la inercia de su movimiento en un potente vector de fuerza que no solamente podría aniquilar a un Mimic, sino también partir en medio al soldado que lo manejara. No ser capaz de utilizarlo desde un principio al 100% lo convertía solamente en una excelente espada de doble filo, siendo así que dicha exigencia de dominio era la razón por la cual Rita no hacía uso del sistema automático de equilibrio, puesto que cometer un simple error sería pagado muy caro. Incluso dentro de la élite especial de las fuerzas de los Estados Unidos, Rita es la única. Rita es especial. La chica añade más detalles mencionando que su compañera era tan salvaje y extrema en el combate que no solamente no utilizaba los sistemas de automatización, sino que además, directamente ni siquiera los llevaba integrados. Dichas palabras habían capturado la atención de Keiji, quien estaba más que dispuesto a aprender a implementar todas y cada una de las tácticas usadas por la mejor. Rita es totalmente distinta. ¿Sabes qué dijo la primera vez que la conocí? Soy tan feliz de haber nacido en un mundo en guerra. Eso es lo que dijo. ¿Puede decir lo mismo alguien como tú? Notando que sus comentarios bien podrían malinterpretarse, Sashta añade más detalles enunciando que a pesar de la reputación que precedía a su compañera, ella sabía perfectamente que el sabueso del campo de batalla no dejaba de ser solamente una chica. Palabras que Keiji también comprendía, puesto que ya lo había visto con sus propios ojos. Rita Brataski, aquel temible soldado que podía malinterpretarse con facilidad, definitivamente no era una persona fría. Mientras yacía sorprendida de la aparente comprensión que un individuo desconocido tenía de su compañera, las palabras de Keiji retoman la petición. Dado el hecho de que simplemente pedirlo no estaba dando resultados, el prota opta por ser honesto, comentando que su intención no era la de imitar a Rita. Dado que su martinete lo limitaba demasiado en el combate por el uso de la munición, le serviría cualquier cosa que no se viera restringida por ello. No tenía que ayudarlo estrictamente con un hacha. Podría ser una lanza o incluso un sable. Cualquier cosa que pudiera reemplazar su actual garante de seguridad le sería más que suficiente. Por lo tanto, todo se resumía en una única cosa: la necesidad de portar consigo algo que realmente lo ayudara a sobrevivir. Sin espacio alguno para vacilar, arrojando un suspiro, la joven señorita finalmente asiente. Sin embargo, antes de comenzar, la chica advierte una vez más por la dificultad del arma que estaba a punto de blandir, ante lo cual, siendo consciente de que el tiempo y la práctica estaban completamente a su favor, Keiji opta por aceptar el riesgo. Y así sin más, el hacha de guerra había comenzado su fabricación.
Durante la fabricación del equipamiento, Sash se cuestiona por un cierto detalle que había llamado su atención, preguntando al prota por el significado del número 47 que se mostraba en su mano izquierda. Ante lo cual, como si de la respuesta más natural se tratase, Keiji enuncia que simplemente aquello representaba el número de días desde que se había muerto. El entrenamiento para dominar el hacha de combate había comenzado, cobrándole en más de una ocasión una fractura completa en sus vértebras lumbares. El dominio y la maestría todavía eran distantes. Keiji había establecido una cierta inercia, la cual había comenzado a seguir como el guión de una película cada vez que un nuevo bucle comenzaba, siendo así que todas y cada una de sus acciones, incluso ajenas al entrenamiento, habían acabado convirtiéndose en una rutina. Por lo tanto, bien podría pasar un día entero con los ojos vendados e igual sabría perfectamente lo que tendría que hacer. Avanzando como un robot con instrucciones preprogramadas por el medio del comedor, las palabras de halago de sus compañeros hacia la comida de Rachel entraban y salían sin cuidado como agua de un río. Gracias, chicos. Un cierto detalle resultaba curioso, y aquello era que ciertamente la comida preparada por la chica solía ser deliciosa. Sin embargo, luego de haber probado el mismo plato una y otra vez, simplemente se le había desensibilizado el paladar. La mirada del prota es capturada inmediatamente, y una vez más, por la presencia de su lejana acompañante, a 3 mesas de distancia de la suya, y hacía el semblante de una estoica Rita Brataski que comía su almuerzo. Aquello también se había vuelto parte de la rutina, observar a la chica durante la comida, no porque quisiera hacerlo, sino más bien porque simplemente ella estaba enfrente. Siendo que incluso, él ya tenía cronometrado el tiempo que le tomaba realizar ciertas acciones, como atrapar con agilidad una parte de su comida o la expresión que hacía al comerse una ciruela encurtida. Para Keiji, dicha forma de actuar bien podría pasar con facilidad como el comportamiento de una niña, aun cuando la chica en cuestión tenía alrededor de 22 años. Mientras meditaba en la idea de que Rita se vería linda vestida como una chica normal, un repentino impacto en la mesa lo saca inmediatamente de sus pensamientos. Justo frente a él, un gigante mononeuronal le reclamaba el hecho de portar un semblante lamentable mientras degustaba la comida. Sin detenerse allí, el idiota cruza la línea del contacto físico alertando de inmediato a Rachel, quien de manera indirecta había sido la desencadenante del problema con un comentario sobre el rostro de Keiji. Naturalmente, el prota opta por confirmar los incitadores del absurdo panorama, notando que en efecto llevaba consigo la cara de un muerto. Pretendiendo volver a insistir, el matón hace a un lado la presencia de Rachel, buscando poner sus manos sobre el prota. Sin embargo, con poco o nulo esfuerzo, el acecho había sido esquivado en poco tiempo, provocando el choque del sujeto contra una mesa cercana. Las chispas se habían avivado. Derecha, izquierda, arriba y abajo, cada golpe arrojado era esquivado sin dificultades, con elegancia y sutil observación, siendo así que la exhibición del comedor había conseguido incluso capturar la atención de Rita. Las constantes batallas contra los Mimics le habían otorgado al prota la facultad de observar a sus enemigos en algo parecido a cámara lenta. No era que el tiempo avanzara literalmente más despacio, sino más bien que cada instante podría ser fragmentado en piezas mucho más pequeñas que le permitían analizar todo lo que acontecía frente a él, volviendo fácil analizar, predecir y responder, optimizando cada movimiento realizado. Notando que el acecho no era nada más que una pérdida de valioso tiempo y que además el hecho de ganar solamente le traería compañía y comentarios molestos, Keiji opta por finalizar el encuentro, haciéndose la víctima. Evaluando cada golpe de su contrincante, un ataque en particular parecía ser el indicado para la coartada. Sin embargo, la repentina intervención de Rachel había modificado significativamente una trayectoria de fuerza que apenas era tolerable, convirtiéndolo así en un golpe que lo deja inmediatamente noqueado. Las luces retornaban poco a poco, y frente a él, un escenario desconocido lo recibía. ¿Te duele alguna parte? Retomando la conversación, la mujer enunciaba su agradecimiento de que la pelea no hubiera escalado mucho más, ante lo cual, Keiji asume responsabilidad, admitiendo que en definitiva portaba consigo una deprimente mirada. Rachel comenta que dado el semblante que portaba parecía como si hubiese visto morir un amigo, palabras que inmediatamente lo mandan a recordar. Su última regresión había sido particular, puesto que había comenzado a destacar en el campo de batalla, produciendo por culpa de su imprudencia la muerte del sargento Ferrell, una persona con la cual, de entre todas las que interactuaba, había desarrollado un vínculo. Las palabras de Rachel para el desconocimiento de sí misma ciertamente habían dado en el clavo. Pretendiendo aliviar la repentina tensión del ambiente, la mujer procede a cuestionar por el motivo que lo había llevado a contenerse, pues a su manera de ver, las habilidades que exhibía demostraban que derrotar a quien tenía enfrente le era demasiado fácil, recibiendo así
la respuesta de que simplemente le bastaba y le sobraba pelear en el campo de batalla. Luego de un corto momento de silencio, Rachel procede a realizar una inesperada pregunta, cuestionando por la existencia de una novia que él tuviera. Ante la negativa inmediata, la chica procede a enunciar palabras sugerentes. Estoy libre esta noche, ¿sabes? No vayas a hacerte la idea equivocada ahora. No le digo ese tipo de cosas a cualquiera. Lo siento, pero no soy el chico que buscas. Debo ir a entrenar. Hasta luego. Avanzando a paso precipitado por el pasillo, la mente del prota no hacía más que acelerar. Rachel Kisaragi era una mujer que desde el principio le había recordado a su primer amor de la secundaria. Una bibliotecaria que amaba los libros de misterio y quien además había sido también un amor no correspondido. Ciertamente, aquella falta de determinación para tratar de confesarse en su momento lo había vuelto consciente de la necesidad de un cambio completo para sí mismo, que bien podría encontrar dentro de un campo de batalla, o al menos eso había sido lo que siempre se decía a sí mismo. Estando ahora una vez más frente a su viejo amigo, la rutina habitual volvía a comenzar. Aquel hombre que tenía enfrente tenía un cierto dicho, y aquello era que solo se vivía una vez. Y de haber sido realmente ese el caso para Kiriya Keiji, aceptar la propuesta de Rachel no lo hubiera hecho dudar. Sin embargo, su mente actual estaba obsesionada con una única cosa: sobrevivir al campo de batalla. Aquella era la regresión número 158. El escenario yacía sumido en el caos, gritos y explosiones resonaban por doquier, y en el medio de ese averno, Kiriya Keiji arrasaba con todo a su paso. El hombre de la enorme hacha maniobraba por el área como un verdadero guerrero. Naturalmente, todos sus compañeros de escuadrón yacían estupefactos ante la presencia de una persona que ya no conocían. Inmediatamente, el sargento Ferrer le anunciaba nuevas órdenes, dictaminando que toda la unidad número 17 tenía que enfocar cada uno de sus esfuerzos y atención en cubrirle la espalda a Kiriya Keiji, quien para la duda de absolutamente nadie, sería ahora el centro de la formación. Aceptando la confianza que se había depositado en él, y siendo perfectamente consciente de que en la actualidad finalmente había hecho la transición de soldado novato a toda una máquina de matar, el prota se prepara para avanzar. Paralelamente, el bombardeo de los helicópteros allanaba en el camino de otra existencia destructora de Mimics. En dicho lugar, Rita aniquilaba a sus oponentes sin esfuerzo, recibiendo inmediatamente el comunicado de que un batallón japonés se aproximaba a la zona, exhibiendo movimientos que se salían por completo del rango de predicción. De vuelta con el prota, notando el casi perecimiento de un soldado americano, Keiji procede a salvar rápidamente al pobre miserable que por poco y estira la pata, enunciando inmediatamente un comentario completamente fuera de lugar. Hace un mes, los intramuros del rugby. ¿Recuerdas por cuántos puntos te vencimos? Naturalmente, el americano no hacía más que pensar que se había topado con un loco. Sin embargo, la intención del prota era emular el comportamiento que una vez Rita le había mostrado. El temor y la angustia habían desaparecido momentáneamente del corazón del soldado, quien ahora estaba listo para continuar con su cruzada. Aquello el prota también lo había experimentado, puesto que las palabras sin sentido de la chica en su lecho de muerte habían apartado sus preocupaciones con la simple idea de encontrarse dentro de una situación absurda. Inmediatamente, el tren de pensamientos de Keiji es interrumpido por el repentino estallido que revelaba la presencia de la valquiria que combatía en una zona cercana. Aquella área de la contienda estaba más que protegida, siendo así que la simple presencia de dicha mujer vestida de carmesí bastaba para elevar el ánimo de todos en la contienda. Rita Brataski era la diosa del campo de batalla, una existencia que muy seguramente enamoraba a todos los combatientes que la acompañaban. Ante esta idea, el prota se preguntaba si quizás él también había llegado a enamorarse de ella, albergando consigo sentimientos no correspondidos. Ciertamente, en su estado actual, no sería capaz de amar a nadie de cualquier modo, puesto que cualquier momento que compartiera junto a otra persona simplemente sería eliminado por los bucles, sumando el hecho de que realmente no había nada que los conectara. De vuelta a la contienda, una repentina presencia captura inmediatamente la atención de Rita, siendo que incluso Keiji se había dado cuenta de un hecho cuanto menos interesante. Justo frente a él, había un Mimic especial, un monstruo que de alguna forma se burlaba en su cara, enunciando ser un viejo conocido. Aquella criatura había sido nada más y nada menos que el Mimic con el cual había combatido durante el primer bucle.
Ardiendo en resolución e ira, el prota estaba más que dispuesto a desatar la revancha. Sin embargo, en ese preciso instante, Esta voz. ¡Rita! Oye tú. ¿Ah? Sí, tú. ¿Cuántos bucles llevas? la rueda del destino había comenzado a moverse.